Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Solamente hay dos caminos. Y leemos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 9, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Solamente hay dos caminos. Y leyendo esta historia que estamos estudiando acerca de la misericordia de David hacia Mefiboset, siendo un tipo de lo que hoy en día vemos bajo el nuevo pacto, que David era un tipo de Cristo y Mefiboset un tipo de nuestra vida sin Cristo, y que es Cristo quien está buscando a quien Él pueda hacer misericordia. Y vemos en nuestro tiempo con Dios para meditar todo el día de hoy que solamente hay dos caminos. Y Mefiboset, que significa, repito, el que esparce vergüenza cuando estamos sin Dios, cuando no le hemos aceptado como Señor y Salvador, cuando no hemos llegado a ser de la familia de la fe, vivimos esparciendo vergüenza. Y es allí en esa instancia donde nosotros necesitamos tomar una decisión en nuestra vida. Mefiboset era nieto, o su abuelo era el rey Saúl, una persona que en un tiempo tuvo la unción de Dios, pero que por su desobediencia, por su rebeldía, prefirió consultar adivinos, desobedecer a Dios, y por ende Dios se apartó de él. Una persona que vivió sus últimos años sin Dios, tratando de, como repito, consultar adivinos para saber qué decía Dios, porque ya Dios no hablaba a través del profeta Samuel para su vida. El mismo día en que muere su abuelo Saúl, también muere su padre Jonatán, y también él queda lisiado de por vida. El mismo día sufre todas estas crisis. Una persona que lo tenía todo, de repente queda sin nada. Imagínate, era nieto del rey. Lo tenía todo, lujos, cosas. Pero un día queda sin nada, y solamente no queda sin nada económico, sino además queda con temor a que lo mataran, porque sabía que debían matarlo por ser parte de la dinastía del reinado de su abuelo Saúl. Queda en un lugar donde dice que es Lodebar, que significa sin pastos y sin frutos. Un lugar donde no había nada, un lugar desértico, un lugar donde solo le esperaría la muerte. Si no lo encontraban, él la tendría, porque había escasez. Y aquí es donde quiero mostrar estos dos caminos. Mefiboset podía elegir seguir llevando la vida de su abuelo Saúl, apartado sin Dios, consultando a divinos magos, viviendo en el mundo, siendo deshonesto, porque fue deshonesto, tomó las cosas que no le pertenecían, y dando un mal ejemplo a sus siguientes generaciones, lo que venía impartiendo Saúl a su vida. Pero también podía tomar otra decisión, y era seguir el ejemplo de su padre Jonatán. Era el hijo mayor de Saúl, y nos enseña la palabra que era un guerrero valiente. David dijo de él que era más rápido que un águila y más fuerte que un león. Y muestra cómo un día Jonatán vio a unos soldados filisteos en una colina, y él le dijo a su escudero, el que llevaba las armas, iremos y los atacaremos solo si Jehová nos da una señal. Era una persona temerosa de Dios, diferente a Saúl.
dice que Dios les autoriza y ellos van y matan a 20 soldados. Como Jonatán era el hijo mayor de Saúl, él tenía que ser el próximo rey después de que su padre muriera, pero Jonatán sabía que Dios había elegido y ungido a David para ser el próximo rey de Israel. Y él eso no le causó envidia, más bien hicieron una muy buena amistad, hicieron pacto y se prometieron que se protegerían el uno al otro para mostrar su amistad y su pacto, y que aún después de la muerte guardarían ese mismo pacto. Se entregan una túnica, una espada, un arco y un cinturón que tiene un significado que hoy no voy a explicar, pero cada pieza tiene un significado que también Dios nos da a nosotros cuando entramos en pacto. Dice que cuando David huía de Saúl, Jonatán lo iba a ver y le decía, tienes que ser fuerte y valiente, y le advertía de los peligros acerca de su padre. Él sabía que David había sido elegido como rey para Israel, y por eso lo protegía aún por encima del amor que también sentía por su padre, porque Jonatán sabía que no solamente porque fuera su padre estaba en lo correcto. Él entendió que era su padre, lo amaba, pero sabía que hacía y decía cosas incorrectas. Por eso para Jonatán primero fue obedecer a Dios que obedecer a su padre. Jonatán arriesgó también la vida varias veces para ayudar a David, exponiendo su vida aún con los guerreros del mismo rey Saúl, de su padre. Con su padre directamente le decía, si matas a David vas a cometer un pecado, padre. Él no ha hecho nada malo. Dice que Saúl se ponía furioso contra Jonatán. Y esto nos muestra qué es lo que habla Dios acerca de Jonatán. Nos muestra que realmente Mefiboset podía elegir entre el mal ejemplo de Saúl y el buen ejemplo de Jonatán. Esto me enseña que él tuvo dos caminos, pero el segundo camino, el de Jonatán, no lo podía elegir él. Él no podía seguir siendo de la descendencia de Jonatán, porque ya no podía seguir siendo hijo del príncipe, mucho menos hijo del rey. No le competía a él. Lo único que le competía por la tradición era que muriera, para que no fuese a hacer algo en contra del otro reino. Por eso es la diferencia que Mefiboset tenía a nosotros. Nosotros hoy en día nos parecemos un poco, porque también podemos decidir entre el mundo, entre lo incorrecto, o entre también ese Jonatán en nuestra vida, que significa nuestro buen ejemplo, nuestro mayor ejemplo, y es Cristo Jesús. Pero aunque Mefiboset no podía elegir seguir el legado o el linaje de Jonatán, sí hubo alguien que tomó la decisión por él, y fue David. Dijo, no hay alguien a quien yo le haga misericordia, hágamelo traer, tráigamelo de Lodebar, del lugar donde no hay fruto, del lugar donde no hay pasto, del lugar donde no hay provisión, del lugar donde no hay vida, del lugar donde no hay esperanza, y tráigamelo al lugar donde todo eso lo cambio por lo contrario. Podemos ver que en lo que nos parecemos a Mefiboset es que podemos decidir entre continuar en el mundo o continuar haciendo las cosas bien, pero la Biblia me dice que no hay bueno aún ni uno, solamente el Padre. Por eso no podemos tomar esta decisión por sí solos. Necesitábamos de Cristo. Jonatán necesitaba de alguien, un milagro, para que él pudiera seguir el linaje de su padre Jonatán. Nosotros también por un milagro llamado gracia, un regalo divino, un don perfecto, Santiago 1:17, es que podemos obtener salvación y tener ese linaje también. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa,
lo dice la palabra de Dios, pero es a través de aceptar el llamado, también así como Mefiboset lo hizo acerca del llamado del rey David, nosotros aceptar el llamado de nuestro Rey de Reyes, Jesucristo. Jesús también está diciendo, no hay alguien que quiera tener la misericordia que extendemos nosotros desde los cielos, y nosotros decidimos entre dos caminos: continuamos el mundo o aceptamos el llamado de Dios a través de Cristo. Porque nosotros no podríamos llevar un buen linaje. Nadie que quiera hacer buenas obras, nadie que quiera vivir bien, nadie que quiera hacer las cosas correctamente lo podrá hacer solo, sin la ayuda de Dios. Recuerdo nuevamente que Dios dijo que no hay bueno aún ni uno aquí en la tierra. Porque Dios no nos llama buenos, nos llama justos. Por eso solamente hay dos caminos: el camino del mal o el camino de la justificación, acerca del llamado que nuestro Rey nos hace para hacer misericordia y gracia sobre nosotros. Dos caminos en el cual nosotros decidimos, pero el segundo camino era imposible tomarlo nosotros por sí solos. Necesitamos de alguien que nos llamara y nos pudiera poner ese mantel que hemos hablado de la gracia para poder vivir de una manera diferente y escoger el segundo camino. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por esta palabra, Dios, y así como vemos que Mefiboset, tipo de nuestra vida sin Cristo, tuvo dos caminos, Dios, y que el segundo era imposible que él lo escogiera por la condición en la que estaba. Hubo un rey que hizo que esa segunda decisión él la pudiese tomar más fácil, lo mandó llamar. Y su vida fue completamente distinta después de ese día. Igual hoy en día, bendito Dios, todos los que vivimos esparciendo vergüenza, Mefiboset, antes de Cristo, teníamos los mismos dos caminos: continuar en el mundo, Dios, o aceptar el llamado tuyo. Tu golpe a la puerta cada día, Dios, y abrir para cenar contigo. Y poder llevar una vida distinta, no gracias a nosotros, no a nuestros méritos, no por obras, dice tu palabra, para que nadie se gloríe, sino por tu gracia. Y es que tu palabra me enseña que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Que muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, dice tu palabra, no dice ni siquiera muchos o la mitad, dice pocos. Dios, ayúdanos a entender hoy, Señor, que solamente tenemos dos caminos: seguir caminando nuestra vida normal como si no hubiésemos llegado a Cristo, o realmente cada mañana, esto es a diario, porque tú enviabas maná a diario y decías que no guardáramos para el otro día al pueblo de Israel, porque tú quieres que tengamos relación a diario contigo. Por eso el segundo camino nos lleva a que cada mañana tenemos que acercarnos a ti, bendito Dios, aceptar el llamado y entender que es mejor vivir bajo esa puerta estrecha, tal vez incómoda, tal vez un poco más difícil de entrar, pero es la más segura y es la que nos lleva a la vida, dice tu palabra. Padre, gracias. Gracias por el llamado y gracias, Cristo, por ayudarnos a tomar esta decisión tan importante. Sin tu muerte en la cruz esto sería imposible. Por eso el mérito es todo tuyo. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.